Buenas noches a todos. El día de hoy nos corresponde hacer un caso de estudio sobre Corea del Sur para la materia de Teoría y Política Fiscal. Nuestro grupo está conformado por Juan Aristizábal, Sarita Rapalino y yo, Natalia Redondo. Para llevar a cabo el caso de estudio del Corea del Sur, iniciaremos explicando el tipo, forma y estructura del Estado, continuaríamos analizando el comportamiento del balance fiscal en proporción del PIB, continuaríamos analizando los componentes progresivos o regresivos de los impuestos y finalmente concluiremos con el análisis del comportamiento de la tasa de recaudo, gasto público y deuda del sector público. Finalmente les dejaremos las bibliografías de donde sacamos la información que se verá a continuación y también las gráficas. El Estado de Corea del Sur es una república democrática y presidencialista. Esto quiere decir que, como lo indica su Carta Magna, el presidente es el jefe del Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es elegido cada 5 años por elección popular, tiene un sistema multipartidista y su poder se divide en 3 ramas independientes, que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, de las cuales profundizaré más adelante. El gobierno está compuesto por el presidente y los ministros. Los ministros son designados por el presidente y deben pasar por la Asamblea Nacional. Además, Corea del Sur es un estado regionalizado, ya que se divide en 17 provincias y cada una tiene autonomía y tiene sus gobiernos locales. En cuanto a la forma de gobierno, el Estado de Corea del Sur es una democracia representativa en donde las personas tienen derecho a elegir sus representantes y a participar en la toma de decisiones. Hablando de la estructura del Estado, encontramos las 3 ramas independientes, ejecutiva, legislativa y judicial, en donde, en primer lugar, tenemos la rama ejecutiva, la cual presenta una jerarquía política, en donde encontramos de primeras al presidente, al primer ministro y al viceprimer ministro. Después encontramos el Consejo de Estados, que está compuesto por los ministerios, que más adelante les explicaré cuáles son los ministerios más importantes. Luego encontramos la rama legislativa, que es ejercida por una Asamblea Nacional unicameral, está compuesta por 300 miembros, los cuales son elegidos por voto popular cada 4 años. Como ya les había mencionado, el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y Legislativo, y ambos, el Judicial y el Legislativo, están encabezados por la Corte Suprema, el Tribunal de Apelación y la Corte Constitucional. En los siguientes diagramas podemos ver de una manera un poco más clara esta organización. Encontramos también las dependencias que están a cargo tanto del presidente como del primer ministro. En el gráfico del presidente encontramos que se divide en 4 grupos. En el primero se encuentran los grupos del presidente o las oficinas del presidente y la seguridad nacional. En el segundo grupo se encuentran los servicios de seguridad presidencial de la República, la Comisión de Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También encontramos los consejos de seguridad nacional, de unificación nacional, de economía nacional y de asesoría en ciencias y tecnología. Y por último, encontramos la Junta o Auditoría e Inspección de Corea, Servicios de Inteligencia Nacional y la Comisión de Comunicaciones de Corea. En el gráfico del primer ministro encontramos que él está a cargo de los ministerios. Del primer ministro se desglosan 2 grupos. En el primer grupo encontramos la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales y en el segundo grupo encontramos la Secretaría del primer ministro. Del primer grupo se desglosan 4 ministerios, que son el Ministerio de Asuntos Patriotas y Veteranos del Ministerio, el Ministerio de Administración de Personal, el Ministerio de Legislación Gubernamental y el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos. En el segundo grupo encontramos las comisiones de Comercio Justo de Corea, la Comisión de Servicios Financieros, la Comisión Anticorrupción y la Comisión de Seguridad y Vigilancia Nuclear. El comportamiento deficitario en proporción al PIB del balance fiscal se debe a unas razones en específicas. Entonces, como lo es el aumento del gasto público que conlleva, fue consecuencia de la recuperación post-COVID. Adicional a eso, pues se redujeron los ingresos fiscales, lo que llevó a mayor desempleo. También el tema de tensiones geopolíticas con China y Japón conllevó a que aumentara el gasto en temas militares o el gasto en guerra, por decirlo así. Y otro tema también bien importante es el tema demográfico, lo que significa pues el envejecimiento de la población. Sin embargo, Corea del Sur puede pues estabilizar un poco su balance fiscal, aumentando sus ingresos fiscales, mejorando la asignación de recursos que tiene y reduciendo el gasto público. En Corea del Sur existen diferentes tipos de impuestos.
En este momento lo que haré es analizar algunos de ellos, explicar la tasa impositiva y clasificarlos entre progresivos o regresivos. En primer lugar encontramos el impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo, progresivo, que se aplica sobre los ingresos obtenidos por las personas naturales y por las empresas. Para las empresas la tasa impositiva es del 25%, sin embargo para las personas naturales varía dependiendo de su nivel de ingresos, puede variar desde el 6% hasta el 45%. Debemos tener en cuenta que como Corea del Sur es un estado regionalizado, las personas deben pagar doble impuesto a la renta, uno al gobierno central y otro al gobierno local. Al gobierno local se le paga el 10% de lo que se le paga al gobierno central. Más adelante les mostraré una tabla para que podamos ver los rangos de ingresos y qué porcentaje de impuesto le corresponde a cada uno. En segundo lugar encontramos el impuesto sobre el valor añadido o el IVA, que es un impuesto indirecto que se aplica a las ventas de bienes y servicios, y la tasa general de este impuesto es del 10%. Sin embargo, hay algunos bienes y servicios que están exentos de este impuesto o que pagan un valor muy reducido. En tercer lugar encontramos el impuesto sobre la propiedad, que es un impuesto también progresivo. El impuesto sobre la propiedad se aplica sobre el valor de las propiedades inmobiliarias y también varía según la ubicación y el valor de la propiedad. En el cuarto lugar encontramos un impuesto sobre las ganancias del capital, que se aplica sobre las ganancias obtenidas por las ventas de activos como acciones, bonos y propiedad. La tasa impositiva es del 20% y también se clasifica como un impuesto progresivo. Por último encontramos los impuestos sobre los bienes y servicios de lujo, como lo son los carros de gama alta, los yates, los aviones, las joyas, y la tasa impositiva varía según el tipo de bien. Este impuesto también se clasifica en progresivo. En la siguiente tabla se puede analizar el impuesto a la renta, los rangos de salarios y el porcentaje que tienen que pagar las personas sobre de su renta, de lo que ganan. Lo mínimo que pagan es el 6% y lo máximo el 45%. 6% si ganan hasta 12 millones de wones surcoreanos y hasta el 45% si ganan más de 1.000 millones de wones surcoreanos. Y aquí podemos observar lo que les estaba comentando del impuesto a la renta del gobierno local. Pagan, como se pueden dar cuenta, el 10% de lo que le pagan al gobierno central. Y como podemos observar, como ya lo había mencionado, es un impuesto directo progresivo y es de tipo distorsionador. Encontramos algunos otros impuestos directos y progresivos, como lo son las plusvalías, que pagan una tasa impositiva del 22% por compra y venta de activos financieros. Es un impuesto distorsionador. Encontramos otro impuesto que no es distorsionador, pero sí es directo y progresivo, que es el impuesto a las inversiones, que es del 15.40%. Encontramos el impuesto a los dividendos de inversiones bursátiles, ya sean empresas nacionales o extranjeras. La tasa impositiva es del 15.40% y es un impuesto no distorsionador, directo y progresivo. Y encontramos también un impuesto a las rentas inmobiliarias, que también varía, igual que el impuesto a la renta, del 6 al 45%. Otro de los impuestos que, digamos, se paga mucho o que es de los países que más cobran este impuesto, es a las sucesiones o donaciones, que también varía del 10% al 50%. Y Corea del Sur no maneja impuestos sobre el patrimonio. Con respecto al gasto público, podemos ver que según los datos que nos proporciona la OCDE, en los años recientes el gasto público en Corea del Sur ha estado orientado hacia la redistribución del ingreso y la reducción de la desigualdad económica. Lo que indica que el aumento del gasto público destinado a servicios sociales como la salud, la educación y la protección social han contribuido a la reducción de la desigualdad del país. Además, en el año 2020, el gobierno de Corea del Sur introdujo medidas fiscales adicionales para reducir la brecha entre los grupos con más altos ingresos y los grupos con menores ingresos. Por ejemplo, en el año 2020 se aumentó el impuesto sobre la renta para las personas con ingresos más altos y se proporcionó un mayor apoyo financiero para las personas con ingresos más bajos. Bueno, en esta diapositiva veremos el comportamiento de la tasa de recaudo, el gasto público y la deuda pública. Estas tres variables las podemos encontrar en el gráfico. Vemos que la deuda pública es la gráfica que más sobresale, la línea que más sobresale y que más exponencialmente crece, mientras la tasa de recaudo y el gasto público
aunque sí tienen un crecimiento durante el tiempo y el periodo del 2000 al 2021 no es tan significativo, no crece tanto. Podemos ver que la tasa de recaudo sí aumenta gracias a políticas fiscales de parte del gobierno de Corea del Sur que ayudan a la no evasión de impuestos. También vemos que hay un aumento por razones como el crecimiento sostenido a lo largo del tiempo de Corea del Sur. Decimos que pasó de ser uno de los países más pobres, que estuvo casi al igual que países africanos, a estar en uno de los combos de los países trillonarios. Por esto pues se ve como su tasa de recaudo como aumenta durante el tiempo, y por ende la relación que este tiene con el gasto público es que a lo que aumenta la tasa de recaudo, el gobierno tiene más liquidez para aumentar el gasto público. Entonces, mayor tasa de recaudo, mayor gasto público. Y ahora vemos una deuda que tiene un comportamiento bastante distinto. Esto debido también a variables exógenas, externas, como pues hablaremos más enseguida, la crisis del 2008 y pues la crisis sanitaria más reciente del COVID. Bueno, también podemos, como para darle un poco de relación a la deuda pública respecto a la tasa de recaudo y el gasto público, cuando la tasa de recaudo y el gasto público están más juntas, que casi se interseccionan estas dos líneas, vemos que la deuda pública, tiene un aumento. Lo podemos ver, por ejemplo, cerca del 2008, en el 2020 también se da que se están juntando y hay un aumento en la deuda pública. Bueno, también pues podemos ver otras dos razones por la cual esta deuda pública tiene un comportamiento así. La primera es la crisis del 2008, donde la tasa de crecimiento disminuye, la calidad de los créditos disminuye y por ende aumenta el endeudamiento. También vemos que en la crisis sanitaria del 2019 hay un aumento, ya esto sea por medidas que tomó el país de Corea para atender esta crisis y entre otras cosas. Bueno, algo que no les mencioné, en 2008 Corea no tiene un impacto tan fuerte como otros países, ya que tenía una responsabilidad fiscal muy sólida. Esta misma responsabilidad fiscal la está planteando de nuevo Corea del Sur para quitar o disminuir un poco esta deuda pública por medio de políticas que ayuden a que esto disminuya en lo largo del tiempo. Bueno, y para concluir, Corea del Sur se le atribuye mucho el esfuerzo que ha presentado para recuperarse de dos crisis tan grandes como lo es la de 2008 y la del COVID-19, debido a que la recuperación post-COVID fue bastante complicada. Sin embargo, supo como salir un poco adelante mediante esfuerzos. Claramente la mejora todavía no ha sido exponencial, pero poco a poco va mejorando, y todo esto ha sido gracias a la unión y el esfuerzo que ha creado con organizaciones civiles para implementar beneficios tanto fiscales a las empresas por generar mayor empleo. Igualmente la evasión de impuestos allá es casi nula, y esto es un gran punto de admirar, y se le atribuye mucho el esfuerzo que ha creado por mejorar su economía. Igualmente, las referencias utilizadas en esta presentación han sido del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, estadísticas de la OCDE, del Banco de Corea, y también hemos utilizado como base los artículos de Giraldo, Rosengart y Stiglitz. Gracias.